Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio especial, hoy una nueva entrevista con una persona a la cual admiro muchísimo, ya no solo por el mensaje que transmite, sino también por cómo lo transmite. Considero que es una persona totalmente coherente con ese mensaje. Y bueno, pues por decir algunas cosas, él pues habla muchísimo de la mentalidad, de las emociones, de el contenido real de información que debemos seguir en cuanto a la salud y sobre todo en una forma de entrenamiento que comulga mucho con mi estilo, en el cual pues, se trabaje de una manera global las capacidades físicas de fuerza, de movimiento real, etcétera. Él es profesor de LMS Systems, tiene también un proyecto que se llama Éxito 28 y creo, que me corrija si no es verdad, que estuvo en Ninja Warrior, no sé si llegaría hasta las semifinales o hasta dónde, que nos cuente ahora un poquito. Y también debo decir que es la persona a la que mejor le he visto hacer los handstand y los muscle ups estrictos, el pino y los muscle ups. Y él es Josu Tarí. Bienvenido, Josu. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, compañero. Es un verdadero placer y es algo que teníamos pendiente y yo tenía ganas. Bien. Qué guay, me alegro muchísimo. Bueno, yo sé que tú tienes una mentalidad muy estoica también, muy basada en esa filosofía. Y como bien decía Epicteto, al final no son las cosas que nos suceden, sino cómo reaccionamos ante esas cosas que nos suceden. Y quería empezar preguntándote cómo ha sido tu confinamiento, ¿no? ¿Cómo has llevado este periodo de cuarentena? ¿Cómo fue? Porque para quien no te conozca, bueno, pues eres entrenador personal, estabas aquí en Madrid trabajando en Benefits, en el gimnasio Benefits, que yo también lo conozco. Y bueno, pues llegada a esa situación, ¿qué haces? Porque, claro, de estar en entrenamientos presenciales, ¿cómo te adaptas a esta nueva normalidad o a esa antigua nueva normalidad del momento? Pues por suerte o por desgracia, el adaptarse con brevedad o el adaptarse con prisas es mucho más incómodo que el irnos adaptando antes de tener que adaptarnos. Entonces, lo mismo que con el entrenamiento, muchas veces esperamos a que las cosas vayan mal para poner remedio, pues con el campo online al final tuvo que llegar una cuarentena para que yo como entrenador me pusiera las pilas con el campo online y con la forma de poder llegar a nuestros clientes y a nuestros alumnos y a nuestra comunidad a través de nuestros productos y servicios de forma online. Yo tengo que decirte que la cuarentena me pilló en Navarra. Yo terminé de trabajar en Madrid, me subí por temas personales a Navarra. En Navarra pensaba que iba a estar una semana o dos, porque nunca habíamos vivido esta cuarentena, ni nosotros ni nuestros padres. Y la realidad es pues que estuvimos más de 40 días. Yo me subí con una muda, dos o tres camisetas, dos o tres mudas de ropa interior. Y la verdad que me encontré en una situación que nunca había tenido, que nunca habíamos tenido, pero que intenté sacar el aspecto positivo. El aspecto positivo es qué horquilla de practicidad tenemos en esa situación. Todo lo malo ya lo sabemos, nos lo están diciendo en televisión. Todos los riesgos ya los sabemos, nos los están diciendo en televisión. Pero lo que no somos conscientes es del potencial que podemos sacar a ese tiempo cuando resuena en nosotros siempre el no tengo tiempo. Es Totalmente. algo que en nuestra sociedad, a nuestros vecinos, nuestros amigos, incluso nosotros mismos, entonces yo no es que sea coherente con lo que pienso, lo que digo, como tú me has presentado, sino que intento ser práctico y utilizar las referencias que tenemos para cambiar o para mejorar. Y yo me he escuchado muchas veces con la excusa no tengo tiempo, realmente porque estaba metido en mil historias. Entonces te encuentras en una situación en la que tienes todo el tiempo del mundo y que ahora mismo el problema no es el tiempo, ahora mismo el problema es cómo le sacas partido a tu vida y al día a día, teniendo lo que siempre has querido, que es tiempo, pero faltándote todo lo demás que hasta ahora no habías valorado, como es la libertad, porque no la tienes, como es la posibilidad de tener tu trabajo día a día, que es lo que te da de comer, que no lo tienes, que no tienes a tu familia cerca, porque a mí me pasó así, que no tienes a tu gente, a tus amigos. Entonces, la situación fue una situación crítica, pero me permitió sacar lo mejor, porque creo que las crisis sacan o lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Y Total. esa decisión
siempre la tomaremos nosotros porque la crisis es la crisis. La situación de pandemia es algo objetivo, pero el cómo afectan a las personas o el cómo nosotros interactuamos en ese contexto depende de nosotros y de lo que hagamos y obviamente dentro de unos límites y unos márgenes. Pues la mayoría teníamos internet, gracias a Dios, la mayoría teníamos posibilidad de conectar online con otras personas y la posibilidad de hacer mucho, hacer menos o hacer poco. Y yo, vamos, yo me desviví por sacarle partido a esa temporada y en general a todo el 2020 porque me niego a pensar que el 2020 es un año perdido, me niego a pensar que el 2020 es el peor año hasta ahora, un año oscuro, no. Igual que el otoño no es una estación oscura o una estación perdida, simplemente porque haga frío, se caigan las hojas de los árboles, haga viento, sino que hay que aprender a convivir con esa adversidad climatológica, pues creo que si el 2020 lo vemos como una tormenta, estoy de acuerdo, pero en esa tormenta, lo que hagamos en esa tormenta, ya sea andar, correr, bailar o intentar sacar todo el potencial que tengamos, eso depende y va a depender siempre de nosotros. Totalmente, estoy muy de acuerdo y creo que un buen ejemplo de eso es esta entrevista, este episodio que estamos grabando, que con todas las complicaciones externas que estamos teniendo, pues oye, pido desde aquí disculpas si hay algún problema con el audio, con el delay, lo estamos haciendo pues de manera telemática y como hemos podido y por no aplazarlo más, ¿no? Entonces, bueno, es un buen ejemplo, me veo muy identificado con todo eso que has comentado. Y fíjate que, bueno, Séneca ya hablaba de esa excusa de falta de tiempo, ¿no? Que decía que no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y durante esta cuarentena veo que mucha gente ha recapacitado sobre, ostras, es que mm, mi tiempo realmente puedo emplearlo mucho más en mí y menos en cosas externas que a lo mejor Es verdad que evidentemente estando en casa, pues te evitas la tentación de muchas otras cosas, ¿no? Pero me alegra ver que mucha gente ha reaccionado ante autocuidado de alguna manera, ¿no? Un autocuidado que muchas veces, y en relación a lo que vamos a hablar hoy un poco sobre la incomodidad, es como que dejamos de lado, porque nos resulta como incómodo prestar atención, esa mirada hacia adentro o ese esfuerzo por moverme o ese salir de la zona de confort a la hora de hablar. Entonces, yo quería preguntarte ¿por qué nos cuesta tanto contactar con la incomodidad? ¿Por qué somos unos seres que realmente tendemos a estar en esa zona de confort de manera continuada? Bueno, porque los seres humanos, por nuestro razonamiento, por nuestras sensaciones y por huir del dolor y buscar el placer, obviamente a priori, a simple vista y a corto plazo, la incomodidad es ausencia de placer y se relaciona más con el dolor que con el placer. Lo que hay que entender es que el dolor va a venir. Lo busquemos o no lo busquemos. Que por mucho que no nos expongamos a situaciones de incomodidad o por mucho que huyamos de situaciones límite, las situaciones límite van a llegar a nuestra vida, incluso aunque no nos ocurra nada malo durante nuestra vida, porque nos vamos a tener que enfrentar a la muerte el día de mañana. Y yo con esto no quiero decir o no quiero dejar ver que yo estoy preparado para la muerte y los demás no están preparados para la muerte. No, lo que quiero decir es que en mi camino intento irme preparando para ese momento, porque nos va a llegar a todos y el día que nos llegue, aparte de lo que hayamos hecho con nuestra vida, el cómo nosotros nos hayamos enfrentado a la incomodidad va a definir cómo afrontemos esa situación y cómo afrontemos ese momento. Entonces, entiendo que la gente rechace la incomodidad si no está justificada. El problema es que las mejores cosas de nuestra vida suceden cuando traspasamos esa incomodidad. Y si la incomodidad sería lo difícil y el placer lo fácil, hay una frase que me gusta mucho y es que si eliges el camino fácil, al final tu vida va a ser más difícil siempre. Más difícil eligiendo lo fácil. Y si eliges el camino difícil, aunque sea de vez en cuando, tu vida acabará siendo más fácil. Entonces, esto es algo que tenemos que ver. Sin entrar en corto plazo o largo plazo, cada uno decide si está invirtiendo en vivir hoy o si está invirtiendo en vivir mañana. Pero tenemos que ser conscientes de que ambas son igual de importantes, básicamente porque los días pasan muy rápido y
las oportunidades que vamos teniendo en nuestro día, si no las utilizamos, pues se nos escapan de las manos. Entonces, creo simplemente que es humano reaccionar rechazando la incomodidad, pero que también es humano utilizar nuestro razonamiento lógico para tomar decisiones más allá de esa inmadurez de niños pequeños, de esto me gusta, lo cojo, esto me cuesta, no lo cojo, porque entonces la inmadurez al final la llevo a cualquier contexto de mi vida y al final vivo siempre como si fuera un niño pequeño, cuando la realidad es que la vida es demasiado dura siendo adulto como para encima enfrentarnos a ella como si fuéramos bebés a nivel de toma de decisiones. Ujú. Totalmente, muy, muy fan de esa frase también, que si no recuerdo mal me parece que es de Jerzy Gregore, que la de acciones difíciles llevan una vida fácil. De hecho creo que me la tengo que tatuar porque he hablado demasiado de esa frase ya y estoy también muy, muy de acuerdo. Y fíjate, de esto que estabas comentando, me recuerdo también a Pedro Vivar, que sé que es un muy buen amigo tuyo, que hablaba de la incomodidad como precomodidad, ¿no? Como esa exposición a lo incómodo nos hace luego estar cómodos en distintas situaciones que al final es algo que nos hace crecer, es algo que en cualquier faceta de nuestra vida nos ayuda a ser mejor persona, a actuar con virtud, como dirían los estoicos, a actuar de la mejor manera posible, a pensar mejor las cosas que vamos a hacer y por qué las hacemos, entender por qué tengo que mirar hacia adentro, por qué tengo que decir lo que pienso, por qué si no estoy a gusto con alguien o con un trabajo o con un cliente, debo hablar y debo afrontarlo y no quedarme como si no pasara nada y luego comérmelo yo después, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, ¿qué acciones llevas a cabo en el día a día para afrontar estos problemas que entiendo que son problemas que todo el mundo tarde o temprano, como muy bien has dicho tú, tiene que afrontar y si no lo ataja de inmediato y yendo hacia esa incomodidad momentánea, la bola de nieve se va a hacer más grande y al final te pilla, ¿no? Esa bola de nieve y te pilla involuntariamente y como bien decías al principio, el que ha ido retrasando lo de ir a lo digital, al final llega el coronavirus y ha sido la bola de nieve que nos ha empujado a todos, ¿no? Entonces, ¿cómo haces en el día a día para afrontar este tipo de situaciones? Mira, te voy a ser muy sincero y es verdad que muchas veces nos centramos en pequeños detalles de los hábitos que al final parece que si las personas o la gente que nos escucha lo reproduce, le van a ir las cosas muy bien, va a conseguir encontrar el sentido de su vida. Entonces yo podría hablar de duchas de agua fría, de ayunos intermitentes, de ejercicio físico de alta intensidad, pero la realidad es que todo eso, si no tiene un trasfondo de iniciativa, de para qué o por qué lo hago, no tiene sentido. Así que voy a dejar eso a un lado y voy Ujú. a centrarme en dos cosas, que son hábitos o más que hábitos, son cosas que tienen que acompañarnos todos los días. Hagamos algo o no, a mí me gusta que haya cosas que me acompañen, que sean mantras o más que mantras, a mí me gusta llamarlo brújulas o mi brújula. Ujú. Entonces, primero, intento pensar siempre todos los días mi brújula, que la calidad de vida no se relaciona con comodidad, que es lo que en la sociedad hemos relacionado. Calidad de vida igual a estabilidad, calidad de vida igual a comodidad. Yo invito a esas personas que busquen el término calidad en el diccionario y que entiendan lo que están hablando, porque las palabras tienen que tener un significado y tienen que transformar una idea o tienen que transferir una idea. Y Ujú. realmente, calidad es lo que nos diferencia de los demás. Calidad es lo que nos hace buscar la excelencia. Calidad es lo que nos caracteriza. Entonces, para mí la calidad es lo que da sentido a mi vida. Aunque no sea tener una casa con mi hipoteca pagada, tener un coche, tener un perro y tener un trabajo fijo. Eso es lo que la gente relaciona con estabilidad o con calidad de vida. Ujú. Sinceramente, si la mayor parte de las personas con patologías y con enfermedades entran dentro de esos estándares de calidad, gente con obesidad, gente con diabetes, gente con hipertensión, gente con problemas cardiovasculares. Entonces, eso realmente o sea, a nivel cultural lo tenemos tan introducido de forma inconsciente que es lógico
que no lo sepamos, porque es inconsciente. Claro, si es inconsciente, ¿cómo no vamos a dar cuenta? Claro. No nos damos cuenta, pero yo intento rascar en ese inconsciente y decir, a ver, ¿qué cosas hago sin plantearme por qué? Y realmente indagar ahí y te das cuenta de que muchas cosas las hacemos dando por sentado aspectos que no habría que dar por sentado. Entonces te diría que mi brújula marque el sentido de mi vida, no esa estabilidad o esa comodidad autoimpuesta. Y después, todos los días de mi vida tienen retos. Retos. Mira, yo he hablado con muchos psicólogos a lo largo de mi vida, pues algunos porque he trabajado con ellos, otros porque son amigos, y hay veces que les he planteado cosas, pues mira, yo he salido de este bache haciendo esto, y me han dicho, Josué, cabrón, es que realmente eso es lo que nosotros como psicólogos recomendamos en las terapias a las personas. Digo, fíjate que el sentido común y la coherencia al final es un factor que tiene que ver con el entrenamiento, con la psicología, incluso con la medicina, pero que dejamos de utilizar porque el sentido común se basa en lo práctico y lo práctico es algo móvil y si no nos movemos, pues estamos... Entonces, yo a la gente le diría, por lo que me has preguntado, que el mejor hábito que pueden tener es todos los días plantearse retos que cumplan, porque eso empodera a las personas y eso Totalmente. las hace sentirse orgullosas de sí mismas. Entonces, plantear con medio largo plazo que os propongáis día. A ver, Josu, que se ha cortado un poco. A ver, la última frase no te lo hemos cogido bien. Vale, Repíteme. no, simplemente que me refería, sí, únicamente que los objetivos que nos planteemos a medio largo plazo tienen que conllevar retos Eso, pequeños día a día, eso es. más que hábitos de reproducir lo mismo todos los días, que hay Ujú. personas que sí son muy cuadriculadas. Yo no, yo soy más anárquico en ese aspecto, pero porque soy así, lo trabajo, pero no puedo obviar. Si soy rubio, me tiña. Pues yo soy menos organizado a nivel diario, pero no pierdo de vista los retos que me planteo cada día y Mm. aunque sean pequeños, los intento llevar a cabo. Ujú. Eso es, me gusta mucho el concepto. Yo también hablo mucho de esa brújula, ¿no? De tener claro hacia dónde vamos y poner el foco en cada paso, en cada paso que me lleva hacia adelante, que al final son esos retos, porque si yo siempre doy los mismos pasos y hago siempre los mismos hábitos, como tú bien decías, no subo de escalón, ¿no? No llego a ese destino que quiero alcanzar. O sea, tengo que ir dando distintos retos, ir superando distintas etapas, como si fueran niveles, ¿no? Para llegar a ese nivel 100 que es como el destino que quiero llegar, que es ese propósito en el ámbito que sea, ¿no? Entonces estoy muy de acuerdo en ello. Yo fíjate que hablo mucho del tema de hábitos, pero también enfocado en eso, en hábitos que te hagan de alguna manera crecer e ir hacia a donde quieres. Porque también es verdad que nuestros hábitos al final nos crean como personas, ¿no? Y si los hábitos son, yo siempre digo, si tienes hábitos de mierda, al final imagina en qué persona te vas a convertir. Entonces, siempre es adecuado tener unos hábitos saludables, pero siempre también con el foco en retos para ir mejorando cada vez en distintos ámbitos. Y luego, en una de las cosas que has mencionado, y estoy totalmente de acuerdo con respecto al tema de relacionar la calidad de vida con la seguridad en un empleo, con una pareja estable, con como estar apegado a algo que ya forme parte de mi vida y pensar que eso es mi calidad de vida, ¿no? Y esa sensación de buscar las oposiciones, que no sé si cuando me saco la oposición ya es como, ¡guau! Máxima felicidad y no sabes ni si te va a gustar el trabajo, ¿no? O sea, que es algo que a mí me choca porque muchas personas abandonan cuando se sacan, por ejemplo, las oposiciones de bombero, que tú también trabajas con opositores, van a la academia y dicen, hostia, si es que esto no es lo que quiero yo para toda mi vida, ¿no? Y al final acaban abandonando o personas con la Policía Nacional igual. Y creo que hay muchas ideas arraigadas en nuestra cultura, ¿no? Como bien habías dicho, en el inconsciente. Y te quería preguntar por cómo afecta eso también
esa imagen de la calidad de vida, esa imagen de la comodidad, ese continuo avance tecnológico que nos permite estar cada vez más cómodos, cómo nos hace evolucionar como especie en el sentido de, joder, si nosotros tenemos una vida más cómoda que nuestros padres una vida más cómoda que nuestros abuelos, ¿cómo va a ser la de nuestros hijos, ¿no? Esa herencia, ¿cómo afecta cada vez a las siguientes generaciones? Simplemente comparémonos, ¿vale? Personas, por ejemplo, deportistas o gente que tenga oficios muy físicos, que comparen su autonomía motriz, que comparen su condición física, que comparen sus niveles de fuerza con los de personas aparentemente muy cómodas, que lo que están es todo el día sentadas en el sofá, con un sobrepeso que cada vez aumenta más, Ujú. porque para esas personas que tienen exceso de peso, que tienen sobrepeso o obesidad, que les preocupa, el problema suyo no es perder peso. El problema es que cada vez van a ganar más peso y que el cuerpo, uno de los tejidos que no tiene límite en acumular es el peso. Entonces, nos tenemos que plantear que la comodidad, para mí, uno de los resultados es aumento del tejido adiposo. Y la Claro. incomodidad, uno de los resultados es el aumento del tejido muscular o por lo menos ponerlo en movimiento, darle uso. Entonces yo ahí me planteo eso, que prefiero que mi cuerpo se estropee y se deteriore por el uso que por la falta de uso. Y eso es algo que no nos damos cuenta y no somos conscientes. De hecho, una de las cosas que más critica la gente, eh, que más nos critica a nosotros como entrenadores o como deportistas, gente que no entrena, es el riesgo de lesión tan alto que tenemos exponiéndonos a mover altas cargas o a entrenar con nuestro propio peso o a realizar gestos muy... Entonces, el problema para ellos es el riesgo tan grande que tiene el que nos lesionemos. Pero yo no sé si compartes mi opinión o no, pero incluso estando lesionados, si en un momento dado nos lesionamos, yo te digo que tenemos mucha más capacidad de movimiento que gente aparentemente no lesionada, Ujú. pero que no puede hacer nada con su vida, porque le cuesta subir escaleras, le cuesta avanzar, le cuesta tumbarse y volverse a levantar, con lo cual al final, ¿quién está lesionado? ¿El Ujú. deportista que se ha lesionado o la persona que vive en casa diciendo estoy bien, no estoy lesionado? Totalmente. Igual soy muy oportunista diciendo esto, pero justo ahora yo estoy con una sobrecarga aquí en la muñequita un poquito, ¿no? Y estoy midiéndome un poco a la hora de entrenar esta semana. Y lo comentaba con mi padre y me decía, ten cuidado, si es que haces mucho el borrico, ¿no? Entonces, tengo que, ten cuidado, poco a poco, de verdad, y tal. Y, joder, o sea, al final te das cuenta de esa mentalidad también, ¿no? Que existe y que el ejercicio es como, pero eso es súper lesivo, o tanto peso, ponte algo, cuidado, ¿no? Y con ese tipo de reacciones. Y hablaba de que igual soy un poco oportunista porque, fíjate, yo estoy muy de acuerdo en que prefiero pecar de que mi cuerpo se desgaste por el uso que por el desuso. Y ahora con el tema del coronavirus, la gente que lleva un estilo de vida activo, que entrena con intensidad, que tiene unos hábitos adecuados, etcétera, etcétera, en todos los ámbitos, pues está más protegida. El sistema inmune está más protegido. Ya no es solo un aspecto físico, no es solo cómo te sientes si vas con unas muletas porque te has lesionado jugando al fútbol, porque te has hecho una sobrecarga en la rodilla, lo que sea. Si tienes que guardar reposo un tiempo determinado, sino el sistema inmune es lo que me protege y lo que me hace vivir bien. O sea, hablabas de que personas con una importante obesidad les cuesta subir escaleras, si es que les cuesta respirar, ¿no? Entonces, ese es el problema real, ¿no? Entonces, ahí es donde sí que creo que es importante que, joder, entendamos que el movimiento es parte del cuerpo, parte de la mente, y lo necesitamos sí o sí. Es que no queda otra. Sí, pero la gente hasta que realmente no se da cuenta en sus propias carnes, la gente escucha esto y son palabras. Son Claro. palabras porque al final la gente vive acomodada no solo físicamente, sino a nivel mental. Entonces, la gente vive falta de exceso de estímulos, por un lado, pero falta de estímulos que realmente nos hagan replantearnos nuestra vida, porque nos da miedo cambiar. Si el Mm. problema no es la incomodidad, es el rechazo a esa incomodidad, el problema no es el cambio, es el rechazo a ese cambio. Entonces, para la gente que nos está escuchando
y ha escuchado muchas veces que el movimiento es vida, que necesitamos movernos, y es muy sencillo. Antes o después, en su vida van a suceder cambios que le van a obligar a cambiar. Entonces tenemos dos opciones. Cambiar de forma paliativa, que es al final como interviene la medicina cuando no es preventiva, o cambiar intentando anticiparnos a eso. Pero es que hay muchas cosas que las estamos viendo. Ya no estamos viendo solo el tema del COVID. Estamos viendo que a partir de determinadas edades en nuestra sociedad se produce una serie de problemas no asociados a la edad, asociados a todos esos años en los que no hemos hecho absolutamente nada. Entonces, para mí el entrenamiento se define como cambia antes de tener que hacerlo. Y tenemos dos opciones, como he dicho, o cambiar antes o cambiar después, siendo conscientes de que después va a ser mucho más traumático. Entonces, Total. realmente no tenemos muchas más opciones y la gente al final pues sigue eligiendo el camino fácil de cambiar después, de dame la comodidad ahora, que lo que tenga que venir después, que venga después. El problema es que ese después va a ser su presente en ese momento y va a ser un presente muy incómodo que seguramente les acompañe todos los días de su vida, porque aquí no estamos hablando de vivir más o de vivir menos solo. Estamos hablando de vivir con calidad de vida, de vivir con intensidad, de sentirte vivo o de vivir una vida larga, porque puede ser una vida larga, pero una vida en la que no quieras vivir, porque estés horrible a nivel de salud, a nivel de emociones, a nivel de sentido. Entonces, realmente no tiene sentido vivir esta vida únicamente buscando la comodidad, porque no nos va a reportar. Es como si viviéramos únicamente pensando en ir al spa o únicamente pensando en mi tarta de cumpleaños. Pues dicen que lo poco agrada, lo mucho cansa. Pues Total. busquemos dosis que me ayuden y me mejoren, pero que ni me saturen, ni me inunden, ni tampoco me sequen, ¿no? Porque la comodidad, o sea, la incomodidad por exceso o por defecto, pues obviamente va a ser contraproducente también. Eso justo te quería hablar, de preguntar más bien sobre esa hormesis, ese equilibrio justo en la incomodidad. ¿Cómo sabemos que nos pasamos, que estamos haciendo lo justo? ¿Cómo empezamos desde cero si yo quiero empezar? Ahora me estoy dando cuenta de que llevo una vida hipercómoda en determinados aspectos. ¿Cómo puedo empezar poco a poco y paulatinamente para ir enfrentándome y afrontando una vida más incómoda, digamos, con más retos, como bien has dicho tú, sin pasarme, sin que sea demasiado exigente? Genial. Ahí tenemos dos opciones. O escuchar cursos de formación sobre dosis mínima activa o máximo volumen recuperable de entrenamiento, o empezar a pensar que lo que te vaya diciendo el cuerpo a posteriori es realmente lo que tienes que ir viendo. Si tú te pones a entrenar y tienes unas agujetas que te duran 5 días, ahí déjame decirte que te has pasado de incomodidad y que seguramente eso, si ya es traumático para ti o para mí, para esa persona que nunca ha entrenado es mucho más traumático, así que no va a ser sostenible en el tiempo. Eso es. ¿Cómo va a ser sostenible en el tiempo? Un ejercicio, un reto que te genera 5 días de incapacidad, de invalidez, de que estás destrozado. En cambio, el plantearnos retos demasiado pequeños, aunque no nos generen agujetas, no nos van a mejorar, pero sobre todo no nos van a motivar. No, si no me reta mínimamente, me va a aburrir. Es como si yo te planteo y te digo, pues mira, sabiendo que eres una persona que eres capaz de hacer 80 fondos, pues te planteo de reto hacer en un test 50. Terminas y dices, ¿qué sentido tiene esto? Si yo sé que puedo hacer más, si no me ha mejorado. Entonces, realmente tenemos que plantearnos dónde estamos, dónde queremos llegar e ir trabajando pequeñas fluctuaciones. Esto no es una escalera cada vez más alta, más alta, más alta. Yo tengo que permitirme el lujo de apretar, aflojar, apretar, aflojar. El problema que si solo aprieto, acabo rompiéndome y si solo aflojo, pues acabo Claro. cayéndome al suelo, que es lo que pasa. Entonces, no hay una regla mnemotécnica para saber qué es exceso o qué es defecto. Lo que tiene que aportarte es sentido a tu vida y tiene que aportarte unas dosis de autorrealización y de felicidad en cierto aspecto
Ujú. Más allá del propio reto. Si lo estás haciendo súper bien, estás súper orgulloso, pero no te puedes ni mover, estás destrozado con los niveles súper bajos. He hecho un ayuno de 72 horas, genial, pero si estás que te caes al suelo, estás que no puedes. Entonces, al final, los retos tienen que ser congruentes con lo que queremos. La pregunta es, ¿el producto que la gente anuncia o los retos que la gente plantea son buenos? ¿Le vienen bien a esa persona? Ujú. Porque si le viene bien, estupendo. Pero si le vienen mal, lo peor que podemos hacer es llevarlos a cabo y mucho menos recomendárselos a los demás. Muchas veces es lo que hacemos, recomendárselos. Es que esta dieta me ha venido que te cagas para perder peso, las has pasado putas, con perdón, y se la estás recomendando a otras personas simplemente porque te ha llevado a un objetivo a corto plazo que consideras que es satisfactorio. Ujú. Pero lo mal que lo has pasado. Y ahí entraríamos en escalas de valoración que yo utilizo, por ejemplo, con personas que nunca han entrenado cuando empiezan a entrenar o con personas que nunca han cuidado su alimentación cuando la empiezan a cuidar. ¿Vale? Independientemente de que obtengamos resultados, la variable que hay que tener en cuenta para fidelizar a una persona o para que es a largo plazo sería, ¿cuánto te está costando este proceso? Cero sería no te está costando nada, estás en tu zona de confort, en tu comodidad máxima. Te está costando 10, es tu incomodidad máxima, no lo vas a poder mantener mucho tiempo. Entonces, hay que valorar porque normalmente si estoy en incomodidad 10, claro que va a haber resultados súper abruptos, Claro, increíbles, pero no van a ser sostenibles. eso Y es. en cero no va a haber resultados, pero es sostenible en el tiempo aparentemente porque es cómodo. Entonces, busquemos números intermedios. Ujú. Sí, al final creo que se basa también en encontrar el equilibrio, ¿no? Entre esa progresión y ese disfrute del proceso, ¿no? Algo que sea progresivo y que me permita mantenerlo, como bien decías, esa adherencia, generar esa adherencia. Nosotros también en los programas que tenemos, en cuanto al ejercicio y en cuanto a la alimentación, lo hacemos siempre muy paulatinamente, centrándonos en pequeños cambios desde el principio para que al final, porque siempre es que somos así, o sea, no hacemos nada, no queremos cambiar nada, pero cuando decidimos, tomamos la decisión de dar el cambio, queremos cambiarlo todo de repente, ¿no? Son esas agujetas, son ese estrés que lleva adicional el cambiar mi dieta, el cambiar de unos patrones de no moverme a moverme de repente durante 2 horas en determinado ejercicio. Y no es eso, ¿no? Es, hostia, mira el punto de partida, ten en cuenta dónde quieres llegar, esa brújula de la que hablábamos antes, y ponte los retos que estén a tu alcance y, como bien dices tú, que sean retadores, ¿no? O sea, que impliquen una progresión en lo que ya llevabas haciendo. Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, y como hemos hablado antes del tema de la herencia, me gustaría hacerte una pregunta para estos padres que, bueno, pues que hayan escuchado esto y hayan decidido que, bueno, pues que quieren empezar a tener en cuenta esto con sus hijos. ¿Cómo pueden empezar a sacarles de la zona de confort, a que contacten ellos con la incomodidad, a fomentar esa mentalidad en los hijos? La mejor forma es siendo un ejemplo para ellos. Y siendo un ejemplo para ellos no es ayudarles a que hagan los deberes o haciéndoles los deberes, que eso es necesario, ese apoyo o esa ayuda. Ujú. Ser un ejemplo es que te vean hacer lo que te gustaría transmitirles a ellos, que te vean practicar lo que te gustaría transmitirles a nivel práctico. Y realmente, pues no sé a quién he escuchado esta frase, pero si tú quieres que tus hijos sean maravillosos, tienes que intentar ser un padre maravilloso. Entonces, más allá de comprarles los mejores recursos, invertir todos los medios posibles, contratar los mejores profesores, eso quizás pueda hacer que en un futuro sea un gran profesional, sea un gran líder, pero detrás de todo eso tiene que haber una persona. Y la personita que hay dentro del cuerpo de un niño, esa personita depende mucho más de las influencias de su entorno más cercano, de su padre, de su madre, de sus hermanos, de sus abuelos, que de todo lo demás. Entonces, muchas veces tiramos balones fuera, cuando las cosas van bien, todo es nuestro, cuando las cosas van mal, la culpa es del colegio, de los profesores, y los profesores lo mismo, la culpa es de los padres. Realmente
la mejor forma es predicar con el ejemplo. Y creo que hay muchos padres que incluso en la cuarentena ha sido la primera vez que han pasado tiempo con sus hijos. No, no es que lo crea, es que conozco casos así. Entonces, primero, entiendo que no tengan ni puñetera idea de qué hacer con ese tiempo, con su pareja y con sus hijos que nunca han pasado ese tiempo, pero aunque no lo sepas, en ese momento te toca adaptarte a marchas forzadas y tienes que pensar, ahora me toca ser un líder porque te va a venir bien a ti y porque le va a venir bien a tus hijos. Te pongo un ejemplo. Si sabes que el brócoli es bueno o las verduras de fruta verde, de hoja verde, ahora mismo en otoño vienen que te cagas, está muy bien que a tus hijos se los recomiendes y tal, pero la mejor forma es que te lo apliques a ti, porque te va a venir bien a ti, y que se lo apliques a ellos, aunque les cueste más, porque los niños al final hay que irles educando desde una base. En principio, los adultos estamos más adelantados que los niños, que muchas veces no es así, pero realmente la mejor forma es ponernos en movimiento como queremos que se muevan ellos. Eso es totalmente. Al final, creo que ellos, los hijos son, para los hijos, los padres son como ese mentor, ese entrenador, esa persona guía, ¿no? A la cual imitan y a la cual esas conductas que ven diariamente son las que creen que es lo ideal. Por mucho que le digan, oye, no fumes, si estáis todo el día fumando, pues dirán, hostia, pues yo quiero probar eso, ¿no? O sea, no fumo, vale, es muy malo, pero estáis aquí haciéndolo todos, ¿no? Entonces, al final creo que es importantísimo ser coherente y la mejor Eso es. forma de ser coherente es lo que tú dices, ¿no? Es decir, lo que creo que es bueno y lo que quiero transmitir, hacerlo yo también, ¿no? Y muchas veces también se nos va la cabeza en el sentido de que a mí me ha pasado con muchos clientes que incluso nos autosaboteamos con la excusa de tengo hijos, no puedo comer bien, o es que tengo que tener galletas, o es que tengo que tener bollos en casa porque tengo hijos, ¿no? Es hostia, tú sabes que si algo no es bueno para ti, tampoco es bueno para tus hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también darle la vuelta porque muchas veces al final nos estamos autosaboteando, ¿no? Sí, pero bueno, a los niños parece que tienen que vivir en una cabalgata de reyes continua porque son pequeños, ¿no? Y no les va a afectar a su cuerpo porque como el cuerpo lo tienen nuevo, pues pueden comer todo tipo de porquerías porque les gusta. Eso sí, luego de mayores queréis quitarles esos hábitos. Pues al final son hábitos que habéis instaurado. Entonces, es que esto es como si seguimos con la típica de no se puede hacer fuerza siendo pequeños, ¿no? Hasta los 15, 16, 17 años. Espérate, que a una persona, a un niño, le dices que no puede hacer fuerza hasta los 17 años y luego le vas a pedir que se ponga a entrenar fuerza después, Claro. cuando, excepto que le apetezca y salga de él o salga de ella, pues lo que te va a decir es, sí, hombre, ahora, que eso cansa mucho, eso no me gusta, Es muy eso no lesivo. es fácil. Eso, si es lesivo para un niño, imagínate para un adulto o para una persona adulta, vamos. Eso es. Bueno, Josu, pues un placer, tío. Quería cerrar esta entrevista con que me contaras, porque realmente no lo vi y quiero que me cuentes tu experiencia en Ninja Warrior. Quiero que me lo cuentes un poquito, que lo cuentes también a la gente que nos está escuchando, porque realmente es que quiero saberlo. O sea, tengo mucha curiosidad por cómo fue el proceso. Genial, tío. Pues bueno, el proceso de, para los que no lo conozcan, es un concurso televisivo deportivo que hay en Estados Unidos y que, bueno, se trasladó a España por primera vez en 2017. Hubo un casting en el que estuvimos convocados 6.000 personas por toda España y seleccionaron, pues a través de pruebas físicas, a 240 o 250. Y bueno, pues al llegar allí, pues como si te sueltan en el ruedo con toros y dices, ¿y aquí qué tengo que hacer? ¿O cómo tengo que salir? ¿O cómo puedo salir airoso de esta situación? Entonces, para mí, Ninja Warrior fue, primero, de forma individual, en mi contexto, en mi situación, fue un reto que me permitió sacarlo mejor en un momento de crisis y volvemos a lo mismo. Ujú. Creo firmemente, y para las personas que nos escuchen, creo tanto en que si de los momentos malos de la vida, ya sea por una pandemia o por algo malo que te sucede a ti concretamente que nos estás escuchando, si eres capaz de sacar un aprendizaje positivo, has aprendido la lección para la cual la vida te ha puesto ese problema a ti. Con lo cual va a permitirte subir de nivel. No preguntes por qué, pero va a ser así. La vida nos envía regalos envueltos en problemas. Y el Ninja Warrior fue un regalo envuelto en un problema,
porque era un problema de exponer, te expones al ridículo si la cagas, porque además cuando te caes dicen catacroquet y te expones a la opinión pública. Entonces, para mí fue un reto psicológico al 100% y de aprender o de poner en práctica la visualización como herramienta. No voy a decir infalible, porque igual que la fuerza no es un método infalible, pero sí puedo decir que es mucho más importante y mucho más efectivo de lo que nos pensamos. De manera que si somos capaces de visualizar lo que queremos, es mucho más fácil que lo materialicemos. Entonces, en mi caso, aunque en lugar de pensar en mis déficits, en mis puntos débiles y en la situación que tenías, pues que estás en directo en televisión, con público, con estrés, que en mi caso, de mi ronda, los 24 o 25 concursantes que pasaron antes que yo, cayeron todos en el mismo sitio. Entonces, claro, tú cuando sales viendo que han caído todos en el mismo sitio. Si tú eres una persona que formas parte del montón o que te consideras parte de la gran mayoría, como gran mayoría vas a caer. Lo que pasa que yo siempre he intentado, a través de esos retos, marcar una diferencia. Para mí la calidad es marcar diferencia. Superando ese obstáculo en el que todos habían ido, no salí. Y bueno, tengo que decir que fue una experiencia muy, muy bonita, muy enriquecedora y quizás pues fue como un curso intensivo. En muy pocos días me permitió crecer mucho a nivel personal, incluso a nivel profesional, porque al final al ser un contexto deportivo, pues te conoce gente. Fue una experiencia muy, muy bonita. Qué bueno, Josu. Pues nada, una maravillosa forma de cerrar, la verdad. Además, enlazando un poquito con este tema de la incomodidad que hemos hablado. Y nada, muchísimas gracias por este ratito. Creo que, vamos, hay muchísimo valor en toda esta entrevista. Y bueno, pues me gustaría cerrar con la frase que bien has dicho antes, ¿no? Esa de Jerzy Gregorek de acciones difíciles, vida fácil, acciones fáciles, vida difícil, y que esto sirve también para nuestros hijos, así que empecemos a aplicarlo desde ya, porque al final si quieres que tu hijo tenga una vida fácil, pues al final tiene que afrontar esas acciones difíciles, ¿no? De una manera frecuente y ponerse esos retos y esa brújula que al final marcan un poco el camino. Pues nada, Josu, muchísimas gracias. Un placer, tío. Gracias a ti, de verdad.